En 1910, cuando México todavía olía a pólvora, sudor y tierra húmeda, 11 hombres entraron a la selva del sur siguiendo un rastro que nunca debió ser seguido. No dejaron cartas, no dejaron despedidas, solo dejaron una frase escrita a mano en un cuaderno militar en La Serpiente. No tiene final. Lo que ocurrió después fue borrado de los informes oficiales, pero no de la memoria de quienes encontraron los restos. Antes de continuar, dime algo importante. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios, porque lo que vas a escuchar no es solo una leyenda. La misión partió a finales de junio de 1910, en plena tensión pre-revolucionaria. El gobierno provisional había recibido reportes inquietantes desde comunidades indígenas aisladas, en la frontera entre selva y montaña, una región tan espesa que el sol apenas tocaba el suelo. Los locales hablaban de una forma que se movía bajo la tierra, de árboles que amanecían caídos sin razón, de ríos que cambiaban su curso durante la noche. Pero había algo más perturbador. Decían que la selva estaba siendo recorrida por la Serpent Interminable. No una serpiente común, no un animal. Algo antiguo, algo que no terminaba nunca. Los campesinos se negaban a dar detalles, bajaban la mirada, se persignaban, algunos lloraban. Todos coincidían en una advertencia: si ves el rastro, no lo sigas, porque la serpiente no caza. La misión fue asignada al capitán Ignacio Velarde, un hombre endurecido por campañas militares, conocido por no creer en supersticiones. Con él iban 10 hombres más, soldados jóvenes, un topógrafo, un médico de campaña y un intérprete indígena que no quería estar ahí. Desde el primer día, algo se sentía mal. La selva no sonaba como debería, no había javis, no había insectos, solo un silencio pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Avanzaban siguiendo un rastro imposible, una línea continua de tierra removida, troncos partidos, piedras desplazadas, como si algo gigantesco se hubiera arrastrado durante kilómetros sin detenerse jamás. El topógrafo calculó el ancho del surco a más de 3 metros. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. No existe una serpiente así. La primera noche acamparon cerca de un río oscuro, de agua espesa y lenta. Mientras comían en silencio, uno de los soldados juró escuchar algo moviéndose bajo el agua. No un chapateo, no un animal bebiendo. Era un deslizamiento largo, continuo, como si algo enorme estuviera pasando por debajo del río. El intérprete se levantó de golpe y dijo una sola frase en voz baja: «No debimos venir a Velarde». Lo reprendió, ordenó silencio, dijo que el miedo era contagioso. Pero esa noche nadie durmió bien. Al amanecer, encontraron la primera señal que no aparecía en ningún informe. Un árbol gigantesco había sido arrancado desde la raíz y enrollado, retorcido, como si algo con una fuerza imposible lo hubiera usado como juguete. La corteza estaba marcada por escamas del tamaño de platos. El médico vomitó. Uno de los soldados empezó a rezar. Velarde ordenó continuar. Ahí es donde muchos creen que la historia pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Mientras avanzaban, el rastro se volvía más claro y más perturbador. Había animales partidos en dos, pero no mordidos. Había huellas que desaparecían y reaparecían metros adelante, como si la cosa se hundiera y emergiera a voluntad. Y entonces ocurrió el primer evento que nunca fue explicado. Uno de los soldados, el más joven, desapareció durante una pausa de 5 minutos. En 5 minutos no hubo gritos, no hubo lucha, solo su rifle en el suelo, doblado como si hubiera sido hecho de cera. A partir de ese momento, la misión dejó de ser exploración. Se convirtió en huida lenta, pero la selva no los dejaba ir. Esa noche, mientras intentaban dormir, escucharon algo que los paralizó a todos. Un sonido profundo, arrastrado, interminable, rodeando el campamento.
No caminaban o corrían, se deslizaban, dando vueltas una y otra, como si estuviera midiendo, como si estuviera contando. El intérprete lloraba en silencio. El médico se tapaba los oídos. Velarde apretaba su arma. Y entonces, desde la oscuridad, una voz humana habló. La voz del soldado desaparecido. Capitán, ayúdeme. Pero sonaba mal, como si algo estuviera aprendiendo a hablar. Acuídame algo, y sé honesto contigo mismo. ¿Tú habrías respondido a esa voz? Porque ellos sí lo hicieron. Y fue ahí cuando la serpiente empezó a elegir uno por uno. Cuando el capitán Velarde dio la orden de responder a la voz, algo dentro de la selva se detuvo a no. Fue un alivio. Fue peor en el sonido del deslizamiento cesó de golpe, como si aquello que los rodeaba hubiera conseguido exactamente lo que quería. Durante varios segundos no se escuchó nada, ni hojas ni viento, ni respiraciones. Entonces, el intérprete murmuró con la voz rota. Ahora ya sabe que lo escuchamos. La voz volvió a surgir, esta vez más cerca, demasiado cerca. Tengo frío, está oscuro, decía con el mismo tono del soldado perdido. No se vaya, no me... Uno de los hombres dio un paso al frente por puro instinto. Velarde lo sujetó del brazo con fuerza, casi rompiéndoselo. Nadie se mueve, susurró. ¡Eso no es él! Pero aunque lo dijo, ni él mismo estaba convencido. El médico fue el primero en notar algo que heló la sangre del grupo. La voz no venía de un solo punto, venía de varios lugares al mismo tiempo, como si la selva entera estuviera usando esa garganta. El intérprete cayó de rodillas y empezó a rezar en su lengua natal. Decía que la serpiente no tenía cabeza ni cola, que no se le podía matar porque no terminaba, que cuando imitaba voces era porque ya te había marcado. Esa noche nadie volvió a cerrar los ojos. Al amanecer, el campamento estaba rodeado de marcas nuevas en el suelo, surcos frescos, profundos, que formaban círculos concéntricos alrededor de ellos. No había duda, habían sido rodeados mientras dormían. Velarde tomó la decisión que cambiaría todo, seguirían el rastro hasta el final. Pensó que enfrentarlo era mejor que esperar a ser cazados en ese pensamiento. Fue su sentencia. Avanzaron durante horas. El calor era sofocante. La humedad hacía que cada respiración doliera. Algunos hombres empezaron a sangrar por la nariz sin explicación. Otros decían sentir vibraciones bajo los pies, como un temblor lento y constante. Y entonces lo vieron. El rastro no seguía hacia adelante. Una grieta enorme se abría entre raíces y piedras, como la boca de algo que hubiera estado esperando durante siglos. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia oscura, viscosa, que olía a hierro viejo. El médico dijo que parecía sangre, pero demasiado antigua. Desde el fondo de la grieta subía un aire caliente, húmedo, con un olor imposible de describir. No era podredumbre, no era animal, era algo vivo. Uno de los soldados empezó a reír sin control. Decía que por fin entendía que la serpiente no se arrastraba sobre la tierra. La tierra se abría para dejarla pasar. Segundos después, algo lo jaló hacia abajo. No hubo tiempo de gritar, solo el sonido de huesos rompiéndose. Y luego, silencio ahí. Por primera vez, el capitán Velarde quiso ordenar retirada, pero ya era tarde. La selva empezó a moverse. Los árboles crujían como si algo enorme los empujara desde abajo. El suelo se levantaba en oleadas lentas, formando curvas imposibles. A lo lejos se escuchaba el mismo deslizamiento, pero multiplicado, como si no fuera una sola cosa. Las voces regresaron. No unan varias, imitando a madres, a esposas, a hijos. Cada hombre escuchaba algo distinto. Dime algo ti, que estás escuchando esta historia ahora, que voz sería la que te haría voltear, porque a ellos los separó en uno. Corrió hacia la derecha, otro soltó el arma y se internó en la maleza. Dos más
se quedaron paralizados, llorando como niños. El intérprete fue el único que gritó la verdad antes de morir. No nos quiere muertos, nos quiere dentro. Velarde vio por primera vez una parte de la criatura, no completa, nunca completa. Una sección gigantesca emergió del suelo, cubierta de escamas opacas, antiguas, marcadas con símbolos naturales que parecían ojos cerrados. El grosor era imposible, no tenía fin visible. No atacaba rápido, no lo necesitaba. Se movía con paciencia, como algo que sabe que el tiempo siempre le pertenece. El médico intentó disparar. Las balas rebotaron como si golpearan piedra viva. La criatura no reaccionó, ni siquiera se defendió. Solo siguió deslizándose. Cuando atrapó al médico, lo hizo lentamente, envolviéndolo, presionándolo, mientras su voz salía desde dentro de la criatura, pidiendo ayuda. Velarde huyó. No con honor, no como capitán. Huyó como un animal aterrorizado. Corrió sin rumbo durante horas, con la sensación de que el suelo respiraba bajo sus pies. Cayó, se levantó, perdió el arma, perdió la noción del tiempo. Cuando despertó, estaba solo. La selva había vuelto a la normalidad. No había rastro, no había grieta, no había serpiente, solo un cuaderno, el suyo, abierto en una página que él no recordaba haber escrito. La serpiente no termina, porque nunca se va. Velarde fue el único que salió con vida, o eso dice el informe. Pero hay un último detalle que casi nadie conoce, porque años después, en otro estado, otro grupo encontró el mismo rastro. Esteve iba hacia un pueblo. En 1923, 13 años después de la desaparición de la misión, en un pueblo polvoriento del sur de México llamado San Jerónimo de las Lomas, comenzaron a pasar cosas que no tenían explicación lógica. Primero fue el suelo. Las casas amanecían con grietas nuevas, largas, curvas, como si alguien hubiera pasado arrastrando algo enorme por debajo. Los campesinos decían que la tierra estaba cansada, que crujía por las noches, que vibraba lentamente, como un corazón viejo, que todavía se niega a detenerse. Luego vinieron los animales, gallinas encontradas aplastadas, sin mordidas, vacas caídas de lado, con los huesos internos pulverizados, como si algo las hubiera apretado desde adentro. Los perros dejaron de ladrar y después dejaron de aparecer. Pero lo que realmente hizo que la gente empezara a rezar fue otra cosa. Las Fauci, personas que escuchaban a familiares muertos, llamándolos desde el monte. Madres despertando en la madrugada porque oían a sus hijos susurrarles desde afuera, aunque los niños dormían a su lado, y siempre el mismo patrón. La voz pedía ayuda, pedía que se acercaran, pedía que no la dejaran sola. El sacerdote del pueblo escribió una carta al gobierno. Nunca obtuvo respuesta. El telégrafo dejó de funcionar poco después. El camino principal comenzó a hundirse por tramos, como si la tierra se estuviera acomodando para algo más grande. Una noche, un anciano recordó una historia que su abuelo le había contado cuando era niño. Hablaba de una misión militar perdida, de una serpiente que no tenía final, de hombres que nunca regresaron del todo. Entre esos nombres, uno resaltaba: Ignacio Velarde, el capitán, el único sobreviviente, porque Velarde no murió en la selva. Vivió muchos años más, pero nunca volvió a dormir bien. Los registros médicos dicen que sufría episodios nocturnos. Se levantaba gritando diciendo que sentía presión en el pecho, que algo lo estaba rodeando, que escuchaba voces dentro de las paredes. Decía que la serpiente no estaba afuera. Decía que aprendía en 1924. Velarde se quitó la vida, pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Cuando revisaron su habitación, encontraron el piso levantado, no por humedad, no por térmites. Desde abajo, la madera había sido empujada hacia arriba, formando un surco, exactamente igual al de la selva, en San Jerónimo de las Lomas. La noche en que el primer niño desapareció, la tierra se abrió detrás de la iglesia. No fue una explosión, no.
Fue un derrumbe, fue lento y silencioso, como si el suelo se rindiera. La gente vio algo emerger, no una cabeza, no una cola, un cuerpo interminable, cubierto de escamas opacas, tan viejas que parecían piedra. Se movía sin prisa, atravesando el pueblo, pasando bajo casas, bajo calles, bajo personas que caían de rodillas sin entender por qué lloraban. Las voces salían de dentro, voces de soldados, voces de mujeres, voces de niños, voces que pedían ayuda. Al amanecer, el pueblo estaba vacío, ni cuerpos, ni sangre, ni señales de lucha, solo grietas. El lugar fue borrado de los mapas poco después. Oficialmente, nunca existió, pero aún hoy hay camioneros que juran sentir vibraciones bajo la carretera en esa zona. Dicen que el suelo se mueve lento, como si algo gigantesco estuviera pasando por debajo. Y algunos dicen escuchar su nombre. Dime tú, ahora que llegaste hasta aquí en sí, esta noche, cuando todo esté en silencio, escuchas una voz conocida llamándote desde la oscuridad. Responderías, porque si algo nos enseñó la misión mexicana de 1910 es que la serpiente interminable nunca se fue, solo sigue avanzando. Durante décadas, lo ocurrido en San Jerónimo de las Lomas fue tratado como un rumor rural, un pueblo más tragado por el abandono, por la migración, por la pobreza. Así lo explicaron los archivos oficiales. Así lo aceptó la gente, porque era más fácil que aceptar la verdad. Pero la verdad no desaparece. En los años 70, ingenieros enviados para construir una carretera federal en el sur del país reportaron algo inquietante. Los sensores sísmicos marcaban movimientos constantes, lentos, rítmicos, demasiado regulares para ser naturales. No eran temblores, no eran fallas geológicas, era como si algo se moviera bajo tierra, siguiendo una trayectoria precisa. Uno de los técnicos, un hombre ya mayor, encontró algo mientras revisaba el terreno en una libreta antigua, enterrada, cubierta de humedad y moho. Las páginas estaban casi ilegibles, pero una frase se repetía una y otra vez, escrita con distinta caligrafía, como si varias manos hubieran intentado escribir lo mismo. No LA Contests. La obra fue cancelada sin explicación. Echoes Disputes. En comunidades distintas, separadas por cientos de kilómetros, comenzaron a aparecer los mismos patrones, gritas curvas, animales aplastados sin señales de ataque. Personas que aseguraban escuchar voces de familiares muertos pidiéndoles que salieran por la noche, siempre lo mismo, siempre despacio, siempre eligiendo, porque eso es lo que hacía la serpiente interminable. No cazaba por hambre, no atacaba por defensa, recolectaba la teoría más perturbadora, la que nunca se escribió en informes. Dice que la criatura no era un animal, sino algo más antiguo que las fronteras, más viejo que los nombres. Algo que aprendió que la forma más fácil de atraer humanos era usando aquello que más amaban, las voces, los recuerdos, la culpa. Por eso los imitaba, por eso pedía ayuda, por eso nunca atacaba de golpe en te, rodeaba primero, te observaban, te estudiaban y cuando respondías ya eras parte de ella. Algunos creen que la serpiente no tiene final, porque crece con cada persona que se lleva, que cada voz que escuchas no es una imitación, sino alguien que todavía está ahí dentro, consciente, atrapado, llamando por última vez. Y aquí viene lo más inquietante de todo. Los rastros más recientes no están en selvas remotas. No están en pueblos abandonados, están cerca de carreteras, cerca de ciudades, cerca de lugares donde la gente camina distraída, con audífonos, mirando el celular, sin escuchar el suelo bajo sus pies. Hay grabaciones modernas, audios donde se escucha un deslizamiento profundo, continuo, interminable, seguido de una voz que dice un nombre específico. El nombre de quien escucha,
Así que ahora te pregunto directamente, mirándote a los ojos desde esta historia, si esta noche, cuando todo esté en silencio, cuando apagues la luz, cuando creas estar solo, escuchas una voz conocida llamándote desde afuera. Porque la misión mexicana de 1910 cometió un solo error. Han escuchó, han respondió y siguió el rastro. Y la serpiente interminable todavía se está moviendo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Yo no respondería, dale like. Comparte esta historia con alguien que ame el terror real. Y dime ahora, ¿quieres que escriba otra historia basada en un caso real perdido? ¿O seguimos explorando este mismo mito desde otro punto de vista?